Desconecta el aire acondicionado. Muy buenas frikis, bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión os voy a enseñar cómo hacer magia y domotizar casi cualquier aparato que tengamos por infrarrojo o por radiofrecuencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con el remote control, con este aparatito de Chinalandia que nos va a permitir, como os digo, controlar tanto por las aplicaciones como por voz nuestros dispositivos que antes no podíamos hacerlo con infrarrojo o radiofrecuencia. ¿Qué contiene la caja? Pues bueno, un cable USB, unas instrucciones y, como no, el protagonista, el controlador. Vamos a necesitar tan solo una conexión de internet conectada permanentemente y hacer la configuración previa, que con estas instrucciones, eso sí, viene muy bien detallado. Como ya viene siendo habitual, no tenemos adaptador de corriente, pero sí viene un adhesivo que es de agradecer para fijar nuestro controlador a la mesa, pared o donde queramos colocarlo y que no se mueva. Es un micro USB, no es un USB-C que ya estamos muy acostumbrados, pero la verdad que ellos lo aportan. Por la parte trasera viene la información del aparato y un botoncito para encender, por decirlo así, para la conexión. Vamos a ver cómo se configura y para ello pues vamos a conectar el USB a un alimentador, a un adaptador de corriente que tengamos en casa. Tendremos que descargar la app Smart Life, o como los usuarios de Tuya también podréis hacerlo sin ningún tipo de problema. La descargamos y tendremos, eso sí, que registrarnos, que buscar el dispositivo en una frecuencia de 2,4 GHz. No es compatible con el Wi-Fi de 5 GHz. Así que, una vez ya encontrado, emparejado, digámoslo así, vamos a la configuración de agregar el control remoto, que es donde podéis encontrar algo de dificultad. Se puede hacer de una forma automática o manual, así que dentro de la biblioteca que viene en la aplicación, yo busco la televisión Philips, que es lo primero que vamos a vincular. Nos pide, que hagamos una repetición de botones, que si pulsamos el 3, que si pulsamos el botón de encender. La verdad que es muy sencillito para dejarlo. Eso sí, tendremos que tener el dispositivo, el mando a distancia, muy cercano al controlador. Luego nos hace que repasemos los botones. Si hay 3 o 4 botones que coinciden, yo voy tocando botones, veo que sí, que la televisión se mueve, que la televisión está funcionando, por lo tanto acepto esta configuración porque me es válida y le pongo un nombre para diferenciarlo de otros dispositivos que tengo ya domotizados. En este caso le he llamado TV Philips. ¿Que podemos vincular más cosas? Bueno, yo no tengo muchas, la verdad, pero vamos a probar con el aire acondicionado también. Habría que coger el mando a distancia y buscarlo por aquí. En este caso es un Fujitsu. Lo escribimos y sería el mismo proceso. Acercar el mando al controlador y pulsando los botones que nos va pidiendo. Frío, calor, apagar, encender, suele ser somos igual. Si vemos que responde, aceptaríamos de nuevo. Y ya tendríamos también el aire acondicionado en el controlador para poderlo manejar desde nuestro dispositivo móvil, desde la aplicación o, como os he dicho, por voz. Vamos a ver algún ejemplo de cómo me ha cambiado la vida. Vamos a ver de la magia de controlarlo por voz con Google Assistant en mi caso. Sube el volumen de la TV Philips. Vale. Enciende televisor TV Philips. De acuerdo, enciendo el dispositivo TV Philips. La verdad que todo esto resulta muy útil, sobre todo cuando no encuentras el mando de la televisión, que en mi casa la verdad ocurre a menudo. También podéis configurar mandos de garaje de otros dispositivos. Pon canal 8 TV Philips. Perfecto. Te
pongo 8 en TV Philips. Bueno, como veis, lo más habitual es cambiar de canal, bajar y subir volumen o apagar y encender. Apaga TV Philips. Vale, apago el dispositivo TV Philips. Pero vamos a ver, con el aire acondicionado también es útil. Apaga el aire acondicionado. Claro, apago el aire acondicionado. Enciende el aire acondicionado. Vale, enciendo el aire acondicionado. Lo dicho, además de los aparatos de infrarrojos como el aire acondicionado, la televisión, el proyector, el equipo de audio, podemos hacer uso de la radiofrecuencia. Yo no os lo he mostrado, pero es así. ¿Qué me gusta más y qué me disgusta? Como punto positivo veo el precio, es muy económico, es un producto chinesco, el diseño es bastante pequeñito, la sencillez de manejo, compatibilidad con infrarrojos y con radiofrecuencia que no es muy habitual, y lo que no me gusta es que debe estar conectado permanentemente a la corriente y solo funciona con 2,4 GHz. Así que esto es todo, chicos. Si veis alguna otra utilidad, si tenéis alguna duda, si queréis aportar cómo lo utilizáis vosotros, no dudéis en dejarme comentarios. Un saludo.